Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar ciertas recomendaciones de cómo debemos actuar en el caso de emergencias por sismos. Es importante conocer cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades que nos encontramos expuestos al tema de la parte de sismos. Recordemos que todo lo que es la parte, en este caso de la parte del continente, estamos formados por placas, en este caso las placas que voy a tener son placas de Nazca, placa continental, la placa de la parte oceánica, y que estas placas siempre se encuentran en estado de movimiento, en este caso en un intercambio, en las que siempre la oceánica quiere meterse tal vez debajo de la de Nazca y sucesivamente. Entonces es importante conocer que en el momento de que estamos presionando, hay una ruptura de una de esta parte de las placas y hay una liberación de energía, lo que ocasiona un sismo. Otra causa también de un sismo es las fallas geológicas que podríamos encontrar de la parte de la superficie del piso y que básicamente también me van a generar una presencia de amenaza. En lo que se requiere para que se genere un sismo, hay que tomar en cuenta que el choque de estas placas que voy a tener va a liberar energía. Ese momento donde se libera la energía se lo conoce como hipocentro, ¿sí? Y la parte en la superficie donde se siente directamente la liberación de energía se llama epicentro. Cuando se genera un movimiento telúrico, nosotros tenemos que desde el punto del hipocentro hacia la superficie, en este caso de la zona externa, ¿sí? Tenemos un rango de profundidad y es importante conocer que si estamos a ciertos niveles de profundidad, va o no a generar una mayor reacción. Por ejemplo, si estoy a una superficie cercana, se va a sentir mucho más. Si estoy a una superficie mucho más profunda, se va a sentir en este caso menos. ¿Sí? El momento que tenga una liberación de energía, yo voy a tener una transmisión de ondas. Y esta transmisión de ondas se van a mover unas de forma ondulatoria de arriba hacia abajo, que es las que voy a sentir, y otras de forma, en este caso, lateral, de forma de zigzag. ¿Sí? Entonces, aquí tengo dos imágenes, ¿no es cierto? La primera, cómo se genera de forma ondulatoria y otra de forma de zigzag. Cuando esto se lo expone directamente, si nosotros analizamos hacia la parte de las entidades locativas, constructivas, va a encontrarse también con con un choque o una barrera, dependiendo el tipo de suelo que yo voy a tener. Entonces, si yo tengo cualquiera de estos movimientos con un tipo de suelo bastante rocoso, bastante fuerte, sí, voy a tener en este caso, un bloqueo y tal vez voy a tener un movimiento telúrico, pero que se siente en menos escala. Pero si yo tengo ciertas características de suelo, donde tengo suelos blandos, donde tengo tal vez no tengo resistencia, voy a tener una liberación y se va a sentir mucho mayor la liberación de energía. Si eso también le sumamos, recuerden ustedes la profundidad que tiene del hipocentro, también va a influir en qué tan fuerte, ¿no es cierto?, va a ser la magnitud que yo voy a tener en el momento sobre una unidad de medida que en este caso es la escala de Richter, para poder tener una afectación. Cuando se habla de magnitudes de lo que es la parte sísmica, nosotros tenemos como una escala que va desde el 1 hasta el nivel 12, 1 como leve y 12 como un nivel bastante destructivo y que va a afectar. También es importante mencionar que de acuerdo a la situación geográfica, en lo que se refiere a la parte, ¿no es cierto?, del piso, si yo tengo construcciones que se encuentran en lomas, en zonas planas, también va a influir en este caso, liberación o en el choque con esta energía, con estos movimientos. ¿Por qué es importante mencionar todos estos puntos? Porque nosotros no podríamos, en este caso, mencionar que tal vez en una situación donde tengo una magnitud de 4 a unos 20, 30 kilómetros, va a ser igual a una magnitud que tengo 5, tal vez a unos 60, 80 kilómetros. ¿Sí? Todas las características que vamos a tener para que se presente un sismo va a generar, en este caso, una liberación y con esas condiciones vamos a poder comenzar a determinar
cuál es el efecto o el daño que puede generar. Tomen en cuenta que ahora ciertas construcciones, y hay que tomar en cuenta también, de acuerdo a nuestra ubicación, la forma de edificación, los años en los que fue construido la edificación de donde estamos ocupando, va a influir mucho para poder mencionar qué nivel de resistencia vamos a tener cuando se presente una situación de un sismo. Es importante también mencionar que nosotros tenemos, en este caso, el Instituto, en este caso de monitoreo de la Escuela Politécnica Nacional, que está verificando cuáles son la forma de reacción de la parte de los movimientos telúricos. Y vamos a ver estos puntitos que se encuentran en color rojo, son la presencia de los movimientos telúricos que se han dado en los últimos meses y que están siendo registrados. ¿Sí? De acuerdo a ciertas alianzas y equipos también que nos prestan otro tipo de organismos de control. ¿Sí? Entonces podemos ver como una referencia cómo es la manifestación de los últimos meses que se ha generado sismos en lo que es el Ecuador. ¿Sí? Y de acuerdo a ello, tenemos también cierta información característica que nos permite a nosotros conocer cuáles los antecedentes, la historia que se ha venido dando en lo que refiere a la parte de los movimientos telúricos en el país, en el Ecuador. Podemos ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este mapa tenemos una categorización de lo que va de colores del rojo, que nos dice que va de profundidad de 0 a 15 kilómetros y sucesivamente para conocer los eventos que se han presentado. La parte, ¿no es cierto?, de los años y la magnitud que se ha presentado en este caso. Entonces yo puedo ver, ¿sí?, en la parte de lo que refiere, ¿no es cierto?, a menos de 50 kilómetros, ya más de 50 kilómetros, para ver un poco la relación de los movimientos telúricos. Entonces, en la parte de la historia podemos ver en esta zona, ¿no es cierto?, de Ecuador que cruza acá, este sector más o menos llegando a los límites, ¿no es cierto?, por Ambato y está cerca también de lo que es el Anillo de Fuego, ¿sí? En el año de 1942, 1960, ha habido sismos de 7.8, ¿sí?, de magnitud. Tenemos en cambio acá, y claramente con profundidades, ¿no es cierto? En este caso que va de 0 a 15 kilómetros y que van a generar una gran afectación. Y ha habido otro tipo de sismos que tenemos que va en este caso de alrededor de 75 a 100 kilómetros, por ejemplo, el sucedido en 1997 de 7.2, ¿sí? El de 1971 de 7.4, que también va a generar una afectación, pero al estar a mayor profundidad va a ser en este caso otro tipo de condiciones. Depende mucho entonces la profundidad, la ubicación, ¿no es cierto?, el tipo de suelo que voy a tener y la construcción para poder determinar el daño que podría generar en la afectación el proceso de un sismo. Y lo recientemente que nosotros tenemos, del último sismo que se vivió con gran fuerza y que generó gran destrucción, que fue el 16 de abril de 2016, en donde tuvimos un sismo de 7.8, ¿sí?, en este caso de magnitud en el momento, y que básicamente generó grandes destrucciones en lo que es la parte del Ecuador. Aquí tenemos también ciertas fotografías de lo que se ve de sismos recientes y bueno, de la parte de la historia o cuáles fueron las causas, en este caso las consecuencias que hemos tenido. Entonces podemos ver que incluso por la parte de la parte constructiva de las edificaciones se cae toda la parte de mampostería al lado de las paredes y claro, dependiendo la parte constructiva tenemos mayor afectación sobre ello, ¿no? Esto es por ejemplo una foto de Manta del sismo del 16 de abril, ¿sí? En donde claramente la afectación hubo o fue muy alta. Este es otro sismo en la ciudad de Guayaquil, que si ustedes pueden ver acá, ¿no?, este edificio se vino totalmente, colapsó. Acá tenemos un edificio que tuvo otro tipo de daños, pero no colapsó, y eso va a depender, como les mencionaba también, de la parte constructiva de la edificación. Edificios que son más antiguos, vamos a tener mayor incidencia, mayor amenaza de una afectación. Esto es en la parte igual de Pedernales, el sismo más fuerte que hubo, y que claro, esta es una referente cómo se encontraba este edificio, ¿sí? Y después del evento,
cómo quedó. Si ustedes ven, esta es la parte, ¿no es cierto?, de la terraza, la parte superior, y está totalmente colapsado, aplastado, ¿sí? Es el hotel que quedó, el Hotel Royal, y que básicamente nos hace tomar en cuenta que debemos tener acciones inmediatas para poder controlar. Y dentro de esas tenemos las siguientes recomendaciones que debemos seguir. Cuando se presenta un sismo, es importante que nosotros identifiquemos primero y conozcamos todo lo que es la parte de las rutas de evacuación. Identifiquemos en el área en la que estamos trabajando cuáles serían las zonas seguras en las que yo podría protegerme. Si yo estoy cerca a un espacio abierto, lo adecuado es que yo realice el proceso de evacuación hacia una zona segura, un espacio abierto. Pero si yo estoy bastante alejado de un espacio abierto, estoy en un subsuelo, estoy en un nivel superior, un segundo, tercer piso, es complicado que yo trate de salir en ese momento hacia el espacio abierto. Ahí es donde yo debo ubicarme en las zonas de seguridad, en las columnas principales y buscar refugio en esas zonas. Sí, cuando se presenta ya la emergencia, es importante que si yo siento, entonces yo tenga que ya tomar la atención, o a su vez hay los brigadistas que me van a dar la señal, o hay los sistemas de alarma que se van a encender. Entonces yo debo mantener la calma, estar atento. Una vez que me confirman lo que es la evacuación, tengo que dirigirme por las zonas de reunión hacia el punto de reunión determinado. Siempre seguir en orden, mantener la calma, el momento de evacuar, proteger con mi cabeza, que es la parte más sensible, con mis manos, y de esa manera poder irme a esas zonas de reunión. ¿Cuáles son los puntos o las rutas de reunión para el caso de una salida de oficinas? En este momento donde nos encontramos, que es en la parte de instalaciones de oficinas del Hotel Quito, hay que determinar e identificar, ¿no es cierto?, de acuerdo al lugar donde estoy, cuáles van a ser las zonas o las rutas de evacuación. Para nuestro caso, que ocupamos esta zona, ¿no es cierto?, como oficinas central, y tenemos o ocupamos otros espacios de estas instalaciones para lo que es la parte del almuerzo o para ciertos recorridos, lo que es la parte del lobby. Debemos conocer cuáles son las rutas y las salidas que están determinadas en el caso de una emergencia. En la parte de salidas tenemos primero lo que son salidas temporales. ¿Qué quiere decir esto? Una salida temporal es un lugar en el que yo voy a estar, en este caso de forma segura, momentáneamente, y que luego de que pasa el evento, yo tengo que trasladarme a una salida, a un punto de reunión, en este caso definitivo. Entonces tengo como punto temporal de reunión, va a ser la parte, en este caso del parquecito, de la parte frontal de lo que es esta zona, ¿no es cierto?, como punto número 1. Tengo la parte del punto número 2 para lo que es donde se encuentran personas de la empresa, se encuentran las mascotas de la zona de la empresa, punto número 2, sí, que es una parte externa, espacio abierto, libre de objetos, de caída de objetos. Punto número 3, esta zona que ya está cerca a la parte de la piscina, ¿sí? Y esto van a encontrarse las personas que se encuentran en la zona del comedor, las personas que están en la parte de la cocina. Punto número 4, las personas que se encuentran en el sector de la parte del lobby del hotel, que es justo dirigiéndose a la zona de parqueaderos del Lubar Park. Cuando ya tenemos en el momento de la emergencia, hemos salido, el momento del sismo, vamos a salir de forma inmediata a estas zonas temporales, vamos a hacer un conteo, vamos a esperar ahí un poco hasta que pase el evento. Recuerden que un sismo tiene momentos cortos y después puede haber una réplica. Entonces, en ese momento corto, esperamos, una vez que pasó, nos dirigimos hacia nuestra zona definitiva de punto de reunión, que es la zona del parqueadero de la parte del hotel. Entonces, para salir allá tenemos que dirigirnos de forma ordenada, y las rutas que vamos a seguir son las siguientes, siempre por la parte externa, ¿sí? Vamos a dirigirnos, la parte, mire, por ejemplo, punto número 1, por la parte externa, nos vamos a dirigir a un costado hacia llegar hacia esta zona. En la parte del punto número 2 seguimos la ruta, espacios abiertos, y nos dirigimos a esta zona. Siempre cuando vamos dirigiéndonos vamos por un sector libre de caída de objetos. El punto número 3, ¿sí? No vamos a ingresar, vamos por la parte externa, seguimos la ruta, ¿sí? Y avanzamos hacia la zona o el punto externo.
¿Sí? Punto número 4, directamente hacia la parte definitiva de la zona del punto externo, en donde tenemos nuestro punto de reunión principal y seguiremos las instrucciones de los brigadistas. Pues bien, vamos a tratar de detallar de forma específica estas zonas o puntos de reunión. Recuerden ustedes, se van a encender las alarmas, que es una señal de confirmación de que tenemos que hacer un proceso de atención para que los brigadistas nos den la señal de evacuación y proceder a salir hacia una zona segura. En ese momento vamos a dirigirnos de forma ordenada, manteniendo la calma, sin correr. Es importante que de acuerdo al lugar donde me encuentre, yo conozca cuál es la ruta y el punto de reunión al que me debo dirigir. Es importante no generar pánico, no correr, no gritar, ¿sí? Es importante alejarnos de todo tipo de objeto que pueda caer, como son estanterías o objetos del techo que puedan caer con facilidad, alejarnos de ventanas que puedan estallar, conocer las indicaciones en este caso, de nuestras rutas, de nuestro plan de evacuación, identificar en las zonas que me encuentro los mapas que tenemos de evacuación para conocer cuáles son las rutas, las salidas más cercanas y también donde encuentro ciertos insumos de emergencia como son extintores que me van a permitir usarlos en el caso de que se presente un riesgo adherido como un incendio. Entonces, de acuerdo a ello, pues yo ya determiné la zona en la que voy a estar y cuáles son las rutas que debo seguir. A pesar de que yo esté tal vez, o sea, parte de una oficina, pero en ese momento estaba almorzando, se presentó el sismo, yo tengo que identificar y en este caso adherirme al grupo y salida temporal de esa fase en la que me encontraba. Sí, es importante que cuando yo tengo y escucho las alarmas, las alertas, yo no omita básicamente las órdenes de evacuación, sino que me adhiera inmediatamente al grupo y pueda evacuar de forma ordenada. ¿Sí? De acuerdo a eso, pues nosotros tenemos las oficinas administrativas que ocupamos, ¿no es cierto?, desde la 101 hasta la 124. Y es importante que cuando se presenta el sismo, primeramente lo que haga es protegerme. Luego voy a escuchar la alerta de la parte del brigadista y voy a hacer la evacuación. En la parte de protegerme, alejarme de objetos que puedan caer, cubrir en este caso mi cabeza con mis manos, brazos. A su vez, si tengo algún otro tipo de objeto, pues colocarme sobre la parte más sensible que es mi cabeza para poder hacer un proceso inmediato de evacuación. A pesar que en el mapa yo tengo el pasillo principal y tal vez me muestre que tenga que seguir una ruta, para nuestro caso vamos a compartir las salidas y las rutas a través de las oficinas, ¿sí? Alejarme, recuerden ustedes, de las zonas críticas que son en este caso las ventanas, ¿sí? Y claramente el proceso de evacuación que está aquí pintándose con el color amarillo es una ruta que es de corto plazo, es una zona de atención por la que yo debo seguir hacia llegar hacia las zonas seguras que está en color verde. ¿Sí? Entonces recordemos, en el proceso de evacuación yo voy a mantener y voy a seguir, ¿no es cierto? En este caso, todas las indicaciones de los brigadistas. También evitemos llevar objetos pesados. El momento de la evacuación, tal vez ahí tengo objetos y quiero sacar. Si tenemos una mochila de emergencia es lo correcto, eso sí debemos llevar. Caso contrario, lo que debemos hacer, los objetos pesados se tienen que quedar ahí. Yo no voy a llevar porque eso va a generar que retrase mi proceso de evacuación. Recuerden también nunca regresar por ninguna razón hacia nuevamente la parte de las oficinas o puestos en un proceso de evacuación. Si ya decidimos, estamos saliendo y recuerdo que tengo que sacar algo, lamentablemente eso se queda ahí. No puedo regresar nuevamente. Es importante seguir todas las instrucciones que nos den los miembros brigadistas hasta llegar a las zonas de reunión. Recuerden, zona temporal y después una zona definitiva. En las zonas temporales nosotros vamos a recibir ciertas indicaciones y vamos a tener un conteo por parte del equipo de brigadas para saber que todas las personas hayamos salido bien. Cuando comenzamos en el proceso de evacuación, los brigadistas que tenemos en el sector van a pedir que nos enumeremos para saber cuántas personas salimos y en el momento que llegamos a las zonas de reunión, ya sea temporal o sea de reunión definitiva, vamos a tener un proceso nuevamente de conteo para verificar que hemos llegado todos. Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros tenemos que seguir
todas las indicaciones para poder evacuar. Entonces, por ejemplo, la oficina 101 tendrá que evacuar por la oficina 102 y directamente se dirigirá a la parte del arbusto que se encuentra ahí, que es nuestra zona de reunión central, perdón, en este caso temporal, para que esperemos el conteo y luego irnos a una zona definitiva. Lo que es las personas del 103, pues nos vamos a dirigir la salida de evacuación por el 104, lo que es el 105 por el 106, las oficinas del 107 hacia la oficina del 108. ¿Sí? Las oficinas del 109 por las oficinas del 110, las oficinas 111, 112, las oficinas del 115 por la oficina del 112, la 117 está vacía igual que la 115, la 119 por la oficina 114, la 121, ¿no es cierto? Por la oficina, en este caso 118, si estuviera cerrado también podemos usar las oficinas aledañas. La 123, 120, 125, 122, y si alguien está en los archivos, 125, 124 o 122. Sí, la idea es que salgamos, ¿no es cierto?, ocupando que sea una salida rápida por la ruta más corta. Entonces vamos a tener que inmediatamente escuchamos las alarmas, tenemos la parte de la presencia del sismo, vamos a cubrir nuestra cabeza y salimos directamente por las rutas que están determinadas. ¿De acuerdo? Hacia la zona temporal de reunión. Una vez que estamos en la zona temporal de reunión, pues harán los brigadistas una revisión, un conteo y nos van a indicar si tenemos, ¿no es cierto?, otro tipo de indicaciones, novedades hacia otra zona segura. La persona que está designada también en la parte de las mascotas, pues tendrá que acceder, coger a la mascota y llevarle también a esta zona temporal de reunión. Si existen personas que sufrieron algún tipo de lesión en este proceso, es inmediatamente los brigadistas toman el control y indicarán a otras personas que les ayuden en el proceso de evacuación. Nosotros lo que debemos hacer es seguir todas las indicaciones e instrucciones que nos den. En el proceso de evacuación de la parte del lobby, que son zonas, en este caso, que se usan en común, pues tenemos, recuerden ustedes, mapas y áreas señalizadas. Y vamos a seguir en este caso las rutas señalizadas que estén más cerca para poder tener acceso a una salida directa. Entonces, si yo me encuentro por esta esquina, no voy a cruzar toda esta ruta para llegar hacia la parte principal de entrada y salida, sino que yo busco la salida más cercana y por ahí voy a tener que dirigirme hacia esa zona de reunión temporal. En la parte inferior, en la parte de subsuelos, en la parte de comedor, en la parte de cocina, la cocina debe salir inmediatamente por la salida que le conduce a las gradas que tenemos de caracol y salir hacia la parte externa que le va a la parte de la piscina, ¿sí? Que sería una zona inicial en la que se va a encontrar como zona temporal. Y luego por la parte externa, esta persona va a cruzar hasta llegar hacia las otras zonas donde tenemos la parte de las mascotas, donde tenemos el punto de reunión de las oficinas y luego pues llegará hacia la zona definitiva una vez que los brigadistas le indiquen que es seguro, que tenemos como la zona de parqueaderos, ¿no es cierto?, el Urba Park de la parte del hotel. Si estamos en los sectores de la parte del comedor, vamos a dirigirnos por las flechas o rutas que nos lleven hacia la zona más cercana, más rápida, ¿de acuerdo? Entonces es importante que de acuerdo a la zona que esté, yo siga las rutas, las flechas y evacúe de forma inmediata hacia la parte externa, zona más cercana. De acuerdo a eso, pues nosotros, ¿no es cierto?, hemos definido que tenemos la zona número 1 temporal, sí, que está frente a la parte de oficinas, temporal número 2, que está, ¿no es cierto?, en la parte de salida donde tenemos las mascotas y tenemos ciertas instalaciones donde pasa el personal como instalaciones permanentes, y tenemos, ¿no es cierto?, las zonas de la parte de atrás de las piscinas. Una vez que, la zona también, perdón, de la parte del lobby, y una vez que ya estamos en este lugar, han constatado los brigadistas, pues procedemos, ¿no es cierto?, a dirigirnos a la zona, en este caso definitiva de evacuación, que es la zona de parqueaderos, ¿sí?, que vamos a llegar allá. Y allá vamos a encontrarnos también a otras personas que salieron del hotel o de otras oficinas aledañas y que vamos a tener ahí una zona en conjunto de evacuación. Sí, entonces es importante seguir esas recomendaciones, seguir esas rutas
En ese lugar donde tenemos ya las zonas finales, pues harán una validación de datos, verificarán si todas las personas salieron o a su vez verificarán si hay alguna persona, en este caso, que se quedó y necesita hacer una actividad de reporte para que los medios de socorro que también fueron notificados, como puede ser la policía, bomberos, puedan actuar. Voy a seguir todas las indicaciones de que me den los brigadistas. En estas zonas que son temporales y la zona definitiva, yo no puedo salir y decir, bueno, ya regreso, me voy a otro lado, luego regreso. Yo debo permanecer ahí hasta que los brigadistas me lo dispongan, ¿sí? Entonces, llegarán después los equipos de emergencia, bomberos, equipos de rescate y van a hacerse cargo. Es importante que los brigadistas en ese momento darán las indicaciones para que den la información, si fuera el caso, de personas que están extraviadas y que necesitan una actividad de búsqueda y rescate. ¿Sí? De igual manera, cuando ya pasa el siniestro, el equipo de brigadas, a través, en este caso, dependiendo la valoración de qué tan fuerte fue el evento, si es algo leve, pues el equipo de brigadas designará a un grupo para que vayan y hagan una inspección de cómo quedó las instalaciones y si es seguro regresar e ingresar. Si es algo un poco más fuerte del movimiento, pues serán los indicados para darnos esta inspección, o hacer esta inspección y dar esta información los bomberos, ¿sí? O otro equipo de rescate. O a su vez, nosotros a través de nuestro plan de emergencia, pues vamos a definir una empresa de construcción quien será la responsable de verificar si es o no seguro. De acuerdo a eso también pues se verá ciertos recursos, ¿no es cierto? Como si tenemos agua, tenemos luz, para que se puedan continuar con las actividades. Esta información será notificada, recibida por la parte del líder de brigadas y eso pasará, esa información, hacia la parte del comité de emergencias donde está la máxima autoridad de la empresa y podrá decidir si se suspenden las actividades o si se continúan las actividades. De acuerdo a eso, pues podremos decir, ¿no es cierto?, que las actividades se van a continuar o básicamente se dan como actividades de teletrabajo. Es importante mencionar que en el momento de una emergencia, nosotros vamos a tener y en el caso de un sismo, tal vez no solo se va a dar en particular en la zona donde nos encontramos, en nuestra instalación, sino que esto se va a realizar o se va a generar de forma global, se va a sentir nivel ciudad, incluso nivel provincia o nivel país, dependiendo de la situación de qué tan fuerte se presentó esta situación de sismo. Por lo tanto, es importante mencionar que van la parte de los COES, que es el Centro de Operación de Emergencias Locales, van a activar su plan de respuesta, que quiere decir que todos los recursos para dar atención van a concentrarse en los parques principales más aledaños al sector y ahí vamos a encontrar todo el recurso en este caso, de respuesta y de socorro. ¿Qué quiero decir con ello? Que si a veces nosotros en el proceso de evacuación tenemos personas heridas y tal vez no pueden llegar allá los equipos de rescate, nosotros podemos a través, ¿no es cierto?, de las indicaciones de los brigadistas, trasladar a esas personas a estos centros donde vamos a encontrar ayuda. Además de eso, también es importante tomar en cuenta, nos va a pasar que nosotros en este momento de emergencia vamos a estar preocupados por nuestras familias. Es importante mencionar a nuestras familias cómo deben actuar, de la misma manera cómo deben protegerse y a dónde deben dirigirse, que se da a estos parques centrales. En estos parques centrales vamos a tener, ¿no es cierto?, un sistema de verificación, conteo, de registro de qué personas están ahí, ¿no es cierto?, si hay lesionados, están todos bien. Y es importante tener esa comunicación, porque en un momento de emergencia, de un sismo nivel catastrófico, tal vez no tengamos buena comunicación por la parte de voz telefónica o la parte de datos, mensajería. Tal vez si queremos salir cogiendo un vehículo, las calles van a estar obstruidas, entonces vamos a desgastarnos innecesariamente. Por lo tanto, es importante dirigirnos a estas zonas, a estos parques, donde vamos a tener información de qué es lo que pasó en otras áreas, en otras localidades. Entonces, si yo tengo personas familiares en el sur de Quito, pues ahí yo voy a saber qué pasó e inmediatamente yo voy a poder conocer, porque mis familiares también saben que tienen que dirigirse a esos parques, si es que está o no está a salvo esa persona, ese familiar, y de esa manera no voy a buscar generar ese pánico
que va a desgastar en ese momento, en esa situación de emergencia. Recuerden que en una situación de emergencia lo principal es guardar, en este caso, la calma, lo principal es tener y el trabajo en equipo, y a través de seguir esas instrucciones, de dirigirme a esas zonas, vamos a lograr minimizar las consecuencias que puedan pasar. Gracias por tu atención.